Durante años, Ibai habló y nadie respondió. No tenía público, no tenía futuro. Y hablar de videojuegos no era una carrera, era un error. Hoy una sola decisión suya puede mover millones de personas. Pero esta historia no empieza con aplausos ni escenarios gigantes. Empieza en una habitación pequeña, con una pantalla encendida y una voz que nadie quería escuchar. A comienzos de la década de los 2010, Internet todavía no prometía carreras ni imperios. Hablar de videojuegos no era un futuro, era un pasatiempo ignorado. Ibai hablaba, comentaba, analizaba, sin público, sin reconocimiento, con la única compañía de su propia constancia. El anonimato pesaba más que el fracaso, y aún así, decidió seguir. Porque incluso cuando nadie escucha, una voz puede empezar a cambiar por dentro. El silencio no se rompe de golpe, se agrieta. Un espectador que se queda, un mensaje aislado, una atención mínima que lo cambia todo. Las plataformas comienzan a tomar forma y el streaming deja de ser un experimento para convertirse en un escenario real. En un entorno donde muchos exageran y fuerzan personajes, Ibai destaca sin buscarlo. No actúa, no imita, habla como piensa, pero con la atención llega la duda. Ser uno mismo empieza a sentirse como un riesgo. Mientras otros miden el éxito en números, Ibai lo mide en constancia, en horas invisibles, en disciplina silenciosa. El talento no siempre encuentra el camino. A veces, el camino aparece primero. Ibai entra a una estructura más grande que él. Producciones profesionales, normas claras, expectativas altas. Su voz se amplifica, pero ya no es completamente suya. Aprende rápido porque no hacerlo significa desaparecer. Crece en visibilidad, pero pierde libertad. El éxito llega acompañado de una sensación incómoda, depender del sistema. Y entonces aparece una pregunta peligrosa. ¿Y si esto no es la meta? La estabilidad llega disfrazada de éxito. Un contrato, un lugar fijo, una estructura clara. Para cualquiera, eso sería el final del camino. Para Ibai es el comienzo de una incomodidad silenciosa. Por primera vez, su voz tiene un sitio oficial. Hay horarios, directrices, expectativas externas. El entorno es profesional, pulido, eficiente, pero también es rígido. Cada intervención tiene un marco, cada palabra un límite. Con el tiempo empieza a notar que los momentos que más conectan con la audiencia no son los más planificados. Son los errores, las reacciones espontáneas, las salidas del guión. El sistema lo impulsa, pero su esencia vive fuera del sistema. Y esa sensación no se va. El éxito tiene un peso que no aparece en cámara. Desde fuera, todo parece ir bien. Reconocimiento, estabilidad, visibilidad. Pero por dentro, el cuerpo empieza a pasar factura. Las jornadas se alargan. La presión aumenta. Cada transmisión ya no es solo contenido, es responsabilidad. Hay que cumplir incluso cuando no se puede. Aparece una crisis silenciosa. No hay escándalo. No hay ruptura pública. Solo una pregunta que se repite cada vez con más fuerza. ¿Esto es lo que quiero hacer durante años? Las grietas no destruyen de inmediato. Avisan. Ibai empieza a probar cosas pequeñas fuera de la estructura. Cambios de tono. Momentos más personales. Espacios donde vuelve a hablar como antes. Sin filtros. La respuesta del público es inmediata. Aquí se confirma algo esencial. El valor no está en la plataforma. Está en la relación. La audiencia no sigue un logo ni un formato. Sigue una voz. Y entonces surge la pregunta más peligrosa de todas. Si la gente me sigue a mí, ¿qué pasaría si me voy? Tomar la decisión no es épico, es aterrador. Salir de una estructura sólida no se siente como libertad inmediata. Se siente como vacío, como perder el suelo bajo los pies. No hay certezas, solo intuición y miedo. Pero esta vez hay algo distinto. Ya no es la voz ignorada del inicio. Ahora hay gente escuchando, observando, esperando. Cuando finalmente da el paso, no hay celebración. Hay vértigo. Porque a partir de ahora, si algo sale mal, no habrá sistema al que culpar. La libertad no llega como un premio, llega como una prueba. El primer paso fuera de la estructura no tiene música épica ni aplausos. Tiene silencio, duda y riesgo. Todo depende de él. El contenido, el ritmo, el tono.
Las primeras transmisiones son irregulares. Hay momentos incómodos, decisiones improvisadas, pero hay algo imposible de fingir: la honestidad. La audiencia percibe que lo que ocurre es real. Así empieza a construirse una identidad independiente. Con el tiempo, la incertidumbre se transforma en impulso. Ibai deja de pensar solo en transmitir y empieza a pensar en crear experiencias. El streaming se convierte en un punto de encuentro. Surgen eventos que mezclan entretenimiento, cercanía y espectáculo. Aquí ocurre un cambio clave. Deja de reaccionar al juego y empieza a diseñarlo. Decide tiempos, tonos y ritmos. La audiencia ya no solo mira, participa. Y cuando eso ocurre, el crecimiento deja de depender del algoritmo. El impacto no pasa desapercibido. Mientras el mundo digital celebra, los medios tradicionales observan con distancia. Eventos nacidos en Internet superan audiencias históricas. Ibai no compite directamente, construye algo paralelo, y esa indiferencia resulta más disruptiva que un enfrentamiento. El centro de atención se desplaza, el poder empieza a cambiar de lugar. La voz deja de ser una anomalía y se convierte en referencia. Con el alcance llega la responsabilidad. Millones escuchan, millones reaccionan. Cada palabra pesa. Ibai empieza a medir sus decisiones con más cuidado. No por miedo, sino por conciencia. La espontaneidad sigue siendo su fuerza, pero ahora convive con el impacto real. El entretenimiento se transforma en influencia, y eso obliga a madurar sin perder la esencia. El verdadero poder no está en los números ni en la infraestructura. Está en la confianza. Años hablando con el mismo tono, mostrando errores, procesos y humanidad, construyen algo difícil de romper. La gente no conecta con la perfección, conecta con la continuidad. Ese tipo de poder no se impone, se acumula con el tiempo, y cuando se alcanza, redefine el juego por completo. Llegar a la cima no significa haber terminado, significa empezar a resistir. Cuanto más alto se está, menos margen hay para equivocarse. Cada proyecto es más grande, cada expectativa más pesada. El riesgo ahora no es fracasar, sino desconectarse de lo que lo hizo distinto. La memoria se vuelve una herramienta clave. Recordar el silencio inicial, recordar por qué empezó a hablar. Con el tiempo, el significado del éxito cambia. Ya no se mide solo en récords ni en titulares. Se mide en decisiones, en la capacidad de elegir qué hacer y qué no. Decir que no también es una forma de poder. Aquí el creador deja de reaccionar y empieza a gestionar su propio ritmo. Protege su voz, protege su identidad. La influencia ya no se limita a una plataforma, se extiende a industrias enteras. No desplazó a nadie, no conquistó espacios por la fuerza. Demostró que había otra forma de hacer las cosas, más directa, más humana, más alineada con su tiempo. La voz que empezó siendo ignorada no gritó más fuerte. Se mantuvo constante hasta que el ruido dejó de importar. Ibai no controla el juego porque mande, lo controla porque entiende. Entiende a la audiencia, al medio, al momento que le tocó vivir. Entiende cuándo hablar y cuándo callar, cuándo arriesgar y cuándo sostener. Su historia no es la de alguien con suerte, es la de alguien que soportó el silencio el tiempo suficiente como para aprender a usar la voz cuando llegó el momento. Hoy millones escuchan, pero el verdadero logro ocurrió mucho antes. Ocurrió cuando decidió seguir hablando, incluso cuando nadie estaba escuchando. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este. Te dejo más videos aquí en el canal para que sigas aprendiendo. Nos vemos en el próximo video.